Bueno, ahora sí damos inicio a nuestra presentación. Bienvenidos al webinar Crear geometrías de chapa metálica de SolidWorks, que pertenece a la línea o serie de webinares que estamos realizando de forma semanal, titulada Expertos de SolidWorks de gira por Latinoamérica. Mi nombre es José Luis Banguera. Soy de la empresa Aaron SAS, distribuidor de SolidWorks en Colombia. Mi información de contacto es la que aparece en pantalla. Tengo como carrera, soy ingeniero mecánico, graduado hace 7 años. Mi trayectoria con el software es la que se muestra en la parte inferior. Inicié pues con la certificación avanzada profesional de chapa metálica, fui escalando hasta ser experto en SolidWorks, certificado experto, y alcancé el nivel élite hace 2 años. Durante la presentación vamos a seguir un contenido y este va a ser como el orden en el cual vamos a explicar algunas cosas. Voy a dejar muy claro cuál es la comunicación, cómo nos vamos a relacionar. Evidentemente, muchas personas que han utilizado esta plataforma. Haré una introducción de chapa metálica y paso siguiente haremos ejercicios aplicados explicando cada uno de los conceptos que se requiere saber en este módulo de diseño. Bueno, de pronto para la persona que es nueva, en la interfaz de inicio de sesión hay un espacio específico para preguntas. A través de ese cajetín podrás escribir y enviar las preguntas. Acá las recibiré y dependiendo de la complejidad la responderé de forma inmediata o la dejaré para el final en la sesión de preguntas. Bueno, antes de comenzar con el tema picante, la semana anterior, a cargo del ingeniero Oscar Suazo, del distribuidor Free Designer en República Dominicana, nos estuvo hablando de la estructuración del ADN en los diseños CAD. Hizo énfasis en un tema muy importante y lo quiero rescatar y traer a colación, y es la intención de diseño. Es esa planeación, esas buenas técnicas, esas buenas prácticas que al aplicarlas en la creación de nuestras geometrías va a facilitar la creación de la misma, la fabricación del producto o incluso nos va a permitir planear cambios futuros que se van a realizar de forma muy rápida, muy práctica y muy efectiva. De iniciar con el tema, ¿cómo se ve representada la chapa metálica en la industria o bueno, en nuestra vida cotidiana? Muchas geometrías de nosotros están realizadas a partir de este tipo de elementos o este tipo de prácticas. Nuestras neveras, los asientos que vemos en espacios públicos, las carcasas de algunos computadores, los lockers o puntos específicos para almacenar nuestros elementos, nuestro lavaplatos, algunos son hechos con chapa metálica a través de embutición o estampado, o incluso los extractores de, de cocina o de aire. Bueno, ¿qué se considera una chapa metálica? Hablamos de chapa metálica, una lámina delgada de un material específico, regularmente maleable, con la cual se puede realizar la manufactura o creación de productos. Regularmente esta información está clasificada por espesores o calibres y podemos realizar procesos de plegado, estampado en frío conformado para poder darle la forma que nosotros requerimos. Muchas veces o en la mayoría de compañías se sigue un flujo de trabajo muy simple, el cual consta de hacer el diseño en 3D, hacer el desarrollo en 2D, realizar la planeación de producción y pasar a la etapa de fabricación o ejecución. En esta presentación hablaremos de las primeras dos etapas, diseño 3D y desarrollo 2D. Empecemos con el diseño 3D. ¿Cuál es la participación de SolidWorks en este campo? Bueno, Solid cuenta con una gran variedad de operaciones que son muy intuitivas, se pueden integrar con diferentes módulos de diseño que cuenta el programa y lo importante es que se amolda mucho a lo que queremos crear y a la intención de diseño que nosotros manejemos. Como ejemplo inicial, vamos a realizar esta geometría. Como ustedes pueden ver, cuentan con muchas operaciones y la intención es poco a poco ir explicando qué se está realizando, cómo se está realizando y por qué se realiza. Previo
al diseño de nuestras geometrías, siempre es importante tener en cuenta lo que vimos con Oscar en el webinar pasado. ¿Cómo voy a diseñar mi geometría? ¿Qué quiero lograr con ese diseño? ¿Cómo lo voy a lograr? Si ese diseño requerirá cambios o no requerirá cambios. Identificar, sobre todo en chapa metálica, cuál es la sección de mi geometría que es más susceptible a cambios y sobre todo hacer una planeación de cambios futuros, teniendo en cuenta la intención pues de producción de nuestra empresa o el objetivo de la geometría. Asimismo, para dar inicio pues a nuestro diseño con chapa metálica, tenemos dos maneras de trabajar en el entorno de SolidWorks. La primera forma es establecer una línea muy simple, realizar el acotado adecuado como lo venimos trabajando en cualquier croquis, ir directamente a la pestaña de chapa metálica y crear una brida base. Podemos condicionar la dirección de extrusión, la distancia, en este caso es de 100 milímetros, y también podemos definir algunos parámetros de la chapa. Esa es la primera opción. La segunda es creando completamente un contorno cerrado. Es importante siempre tener en cuenta la orientación de diseño porque así mismo quedará ubicada nuestra lámina. Aplicamos las diferentes cotas y realizamos el mismo proceso de ir directamente a chapa metálica, brida base. En este caso no tendremos que indicar una dirección de extrusión o distancia, sino que se va a vincular completamente a la geometría cerrada. Esas son las dos maneras o una de las dos maneras como más clásicas a la hora de hacer un diseño en chapa metálica. Empecemos con el diseño propio. Vamos a realizar un croquis con la operación brida base, lo haré en la vista lateral, pero no solamente me voy a limitar a diseñar una sola línea, también ahorraré tiempo y espacio de diseño, diseñando dos líneas verticales, agregando las operaciones o las relaciones geométricas importantes y agregando el acotado más adecuado. De esta manera estoy abarcando o estoy creando una geometría base grande y que abarca gran porcentaje de mi intención de diseño. Definimos la distancia de extrusión, podemos modificar los parámetros de la chapa, como puede ser el espesor o el radio de pliegue, al igual que el factor K y los desahogos. Cuando hacemos este tipo de diseño, también podemos incluso definir cuál es la orientación de nuestra chapa. Vamos a la operación brida de arista. La operación brida de arista lo que hace es agregar material. Tiene una distancia previamente definida, le podemos colocar un valor de 16 milímetros y podemos variar la posición de dicha brida. Ahora, trabajamos con los mismos parámetros de la chapa inicial, por lo que son parámetros fundamentales, y dependiendo de la ubicación, pues así mismo va a poder variar la longitud de la brida. Esto es importante a la hora de tener en cuenta nuestro desarrollo. Vamos a trabajar con material interno, aplicamos la operación o la opción recortar pliegues de esquina y de esta manera ya combinamos la geometría base. De aquí va a partir el diseño de cada uno de las operaciones que vamos a aplicar. Voy a hacer un pequeño sondeo antes de continuar. ¿Me están escuchando? Genial, muchas gracias. Vimos operaciones iniciales, vimos operaciones base, pero mencioné algo muy importante y es algo que siempre tenemos que tener en cuenta y son los parámetros de la chapa metálica. Antes de continuar, creo que nos detengamos un momento a analizar qué significa cada uno de ellos y cómo afecta a mi diseño. Iniciemos por el espesor, eventualmente es el calibre de la chapa, la distancia entre la superficie superior e inferior de la hoja con la cual voy a trabajar. ¿Qué es considerado el radio de pliegue? Bueno, se habla de radio de pliegue como el radio de la cara interna de la chapa cada vez que hacemos una operación de plegado. Voy a pasar directamente a desahogo, el cual es un corte que evita que durante el tratamiento o el trabajo con la chapa, esta llegue a rasgarse y también permite la liberación de esfuerzos generados a partir de operaciones como plegado, o troquelado o estampado. Y por último, dejé el factor K. Y es un factor que lo has escuchado muchísimo cuando hablamos de chapa metálica. Podemos definirlo de forma simple como una constante de pliegue que está en función del material en los parámetros de pliegue y de la máquina. Se obtiene de forma experimental
y también me indica la posición de la fibra neutra a través del espesor de la chapa. Pero, ¿qué significa un factor K? O bueno, ¿qué significa un parámetro de fibra neutra? Que es como lo llama SolidWorks. Dentro del software tenemos tres condiciones o tres formas de trabajar este tipo de parámetros. La primera condición se llama holgura de pliegue. Su demostración matemática se encuentra en este slide. No voy a entrar a hacer mucho detalle porque me extiendo mucho, pero si gustas me puedes escribir un correo y lo podemos discutir. Trabajamos con holgura de pliegue, que es la longitud del arco exterior de una lámina previamente plegada. Trabajamos con el factor K, que es la ubicación de la fibra neutra a través del espesor de toda la chapa. Y trabajamos con deducción de pliegue, que es un factor que depende de la holgura de pliegue y el factor K. Los tres elementos que acabo de mencionar son muy aplicados dentro de SolidWorks, son calculados de forma experimental, aunque también hay modelos matemáticos que permiten el cálculo automático. Y importante, en esta presentación solamente trabajaremos con el factor K, pero me parece interesante que conozca parte de esta teoría. Ahora, el factor K, listo, es un número entero, pero ¿qué significa ese factor o qué impacto tiene ese factor en el diseño de nuestra chapa? Vamos a suponer que tenemos una chapa previamente diseñada, tiene sus respectivas cotas, y vamos a trabajar con un factor K de 0.2. Con la operación desplegar, aplanamos completamente la geometría, medimos el lado más extenso de la chapa y obtenemos un valor de 262 milímetros. Sin modificar la geometría de la chapa, solamente modificando los parámetros, trabajaremos con un factor de 0.5. Realizamos el mismo procedimiento y ahora la longitud es de 264. Por tercera vez aplicamos el proceso, lo aumentamos 0.3, ahora trabajamos con un factor K de 0.8 y la respuesta va a ser la misma o el comportamiento va a ser el mismo. La longitud de la chapa requerida va a aumentar a 266. ¿Qué es importante? Nunca modifiqué la geometría base, nunca modifiqué las cotas, solamente modifiqué un factor de pliegue y ese factor de pliegue muchas veces es lo que condiciona que nuestros productos no queden geométricamente adecuados, queden con de pronto con mucha holgura o de pronto no encajen de forma adecuada. Entonces, este factor, a pesar de que es un factor experimental, tiene mucho impacto en nuestro diseño y es un solo número. Bueno, al igual que factor K, SolidWorks también maneja tablas de calibres. Las tablas de calibres es una combinación experimental que ha desarrollado el programa que dependiendo de el espesor, el radio de curvatura, podemos sacar un valor de factor K, un valor de holgura de pliegue o un valor de deducción de pliegue. Esta información ha sido completada desde SolidWorks de forma experimental para elementos específicos. A la hora de utilizarlos es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces esa información no se amolda a cualquier tipo de material. ¿Dónde podemos encontrar las tablas de calibres? Bueno, cuando estamos creando nuestra chapa, hay una opción que se llama calibres de chapa metálica. Todas las tablas que aparecen disponibles aparecen en una lista desplegable. En este caso, elegiré la tabla de factor K en milímetros. Y mire que automáticamente los parámetros de la chapa pasan a ser listas desplegables, donde podemos escoger el calibre que me define el espesor de la chapa y el radio de pliegue. Esta vendría siendo una previsualización de esas tablas de calibre. Es una combinación de parámetros, donde tengo en cuenta el espesor, el radio y el ángulo del pliegue como tal. Bueno, ya vimos un poco de teoría, la teoría más, el core de teoría con la cual desarrollamos nuestros modelos de chapa metálica. Y ahora sí continuemos pues con la demostración de las operaciones. Continuando
con la geometría base que realizamos en el video anterior. Vamos a realizar una brida nueva. Vamos a trabajarla en la pestaña frontal. Debemos escoger la arista. Inmediatamente escogemos una posición y podemos entrar a editar este perfil. Este tipo de operaciones o este tipo de situaciones es muy útil porque no solamente dependemos de realizar aristas completamente rectas, sino que podemos personalizar la geometría y podemos colocar o acotar como venimos trabajando en diferentes croquises. En este caso, colocamos pues las medidas adecuadas, definimos completamente nuestro modelo, regresamos a la operación y vemos que nuestra arista quedó completamente definida. Manejamos los mismos parámetros de posición de brida, podemos reemplazar los valores de fibra neutra y también podemos reemplazar los tipos de desahogo. Hablemos un poco de eso. Los desahogos que manejamos dentro de SolidWorks son rectangular, semicilíndrico y rasgado, es decir, no tiene desahogo. Para los desahogos rectangulares o semicilíndricos podemos trabajar con un cociente, lo cual hace una relación entre el ancho y la profundidad del mismo, o podemos vincular estos valores de forma directa. En este caso no vamos a modificar nada y continuaremos trabajando con el parámetro de la chapa inicial. Vamos a aplicar un agujero. Vemos que con las geometrías de chapa metálica, las operaciones de agujero o de taladro, del asistente de taladro es compatible. Solamente debemos escoger la superficie con la cual vamos a trabajar. Clicamos para ubicar el punto y aplicamos las diferentes cotas para poder ubicarlo de forma espacial y dejarlo completamente definido. Recuerden, todo esto hace parte de nuestra intención de diseño, a partir de donde queremos referenciar. Vamos a repetir el procedimiento de crear una nueva arista. Esta vez en la arista posterior, editamos el perfil, el mismo procedimiento, obtenemos esta geometría, pero esta vez pasamos a finalizar, porque queremos que se mantengan los mismos parámetros de pliegue con la cual estamos trabajando. Vamos a hacer un corte, una pequeña ranura en la arista, en la brida frontal. Como ustedes pueden observar, la metodología de diseño, la metodología de ubicación de geometría siempre ha sido la misma, que hemos trabajado pues con nuestros croquises, pero en las operaciones de corte hay un factor muy importante. Podemos definir una distancia de una profundidad específica del corte o podemos utilizar la opción vincular al espesor. De esta manera, cada vez que cambiemos el parámetro de espesor de la chapa, se va a actualizar automáticamente la operación y no tendremos que estar modificando dicho parámetro para poder modificar la profundidad de corte. ¿Vale? Una vez aplicada la matriz lineal, pasamos a trabajar lo que vendrían siendo dobladillos. Podemos editar la altura del dobladillo, podemos trabajar con un dobladillo completamente cerrado, completamente abierto, en forma de rasgadura o arrollado. En nuestro caso trabajaremos con un dobladillo arrollado. Se requieren dos parámetros, los cuales serían el radio de curvatura interna y el ángulo de apertura. También en este panel podemos observar que estamos trabajando o podemos modificar los parámetros de fibra neutra y también los parámetros de desahogo. Ubicamos pues la vista para que nos sea mucho más sencillo acotar las dimensiones. Y de esta manera, con la previsualización, ya tenemos completamente realizado nuestro dobladillo. En caso tal de que de pronto no hayamos comprendido un poco lo que es la operación de corte o cómo se vincula, vamos a generar un nuevo croquis. Depende directamente de un hexágono y de un rectángulo. Cuando escogemos la operación corte, es importante vincularlo al espesor de la chapa como se ve, y en este caso, por facilidad de selección, tomé todos los elementos cerrados del croquis. Voy a crear una pequeña pestaña. Una pestaña es considerada una geometría que se une directamente a nuestra chapa base y se hace con la operación brida base.
De esta manera es como si estuviéramos insertando un pedazo de metal, llamémoslo de una forma muy simple, que se combina con toda la geometría y ya tenemos el resultado que vemos a continuación. Aplicamos una simetría, por esa es la razón por la cual trabajamos desde un punto medio, desde el punto del origen. Y ahora vamos a hablar sobre los tipos de pliegues que podemos realizar en el entorno de chapa metálica. Aquí estamos trabajando con el pliegue croquisado. El pliegue croquisado solamente requiere una orientación o una línea a través de la cual se va a realizar el pliegue. Y el parámetro más importante es la elección de la cara fija. Si yo escojo como cara fija esa cara allí, la que está antes de la línea, tenemos ese resultado, pero podemos incurrir con este tipo de errores. Siempre es importante escoger la dirección respecto a la cual se va a hacer el pliegue. También podemos escoger la posición de la brida. Y por ende también podemos modificar el ángulo de pliegue. Los parámetros pueden ser modificados, como lo hemos visto, a través de todas las operaciones. Realizamos el mismo procedimiento, debemos hacerlo siempre de forma manual, porque la aplicación de simetría en este tipo de geometrías no es válida. ¿Cuál es la razón? Resulta que tenemos ciertas referencias en este tipo de operaciones que debemos respetar, sobre todo la referencia de cara fija. Esta es la razón por la cual no se puede realizar una operación de plegado. Vamos a realizar una operación de doble pliegue. Es un complemento de pliegue croquisado. También depende de una línea base respecto a la cual se va a realizar el pliegue. También debemos escoger una cara fija. Y el único cambio es que aquí se insertan dos dobleces. Dependiendo pues de la ubicación de la posición de la cota, asimismo va a variar la geometría o la altura de nuestro resultado. Y también tendremos la oportunidad de modificar el ángulo de pliegue, modificar la posición del doble pliegue, entre otros parámetros. Realizamos el mismo procedimiento para el pliegue que está ubicado en la parte contraria, y de esta manera, a partir de operaciones básicas, ya hemos terminado nuestra primera geometría. La intención de esta primera presentación, o bueno, este primer ejercicio, es conocer qué se puede realizar, cómo se puede realizar y cuáles son los parámetros o información importante que debemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestros diseños o de iniciar con nuestros diseños en chapa metálica. Ahora hablemos un poco más de las otras operaciones que podemos realizar. Hablemos del pliegue recubierto. Funciona muy semejante a la operación recubrir. Sí o sí se requieren dos croquises y el secreto de esta operación es que al trabajar con chapa metálica deben ser croquises abiertos, no pueden ser contornos cerrados. Podemos configurar dos métodos o formado, en este caso trabajaremos con formado, y las opciones de cara no entraré a especificarlas ya que requieren un desarrollo matemático. Podemos especificar parámetros de corte, parámetros de chapa metálica como espesor y radios de curvatura, factores o información de fibra neutra de pliegue, y con solamente escoger los dos croquises inmediatamente se hace la proyección y el complemento de la operación. De esta forma, a partir de dos croquises simples, obtuvimos la mitad de esta transición geométrica o de este semicono. Ya hablamos de pliegue recubierto, ahora hablemos de la conversión de sólido a chapa, una de las herramientas más potentes que tenemos en este módulo. Explicamos un poco la herramienta con una geometría sencilla, un prisma. Al realizar la conversión de chapa, podemos trabajar con tablas de calibres. Debemos siempre escoger una entidad cara fija, en este caso la cara inferior. Y podemos realizar la ubicación de nuestra chapa. Si queremos que quede interno del sólido o en la parte exterior. También tenemos la oportunidad de desechar o conservar el sólido si queremos seguir trabajando con él. Podemos vincular o podemos especificar el espesor de la chapa, el radio de curvatura, y en pliegue de aristas debemos escoger aquellas caras o aquellas aristas que sean contiguas
a la cara fija. Cada vez que yo escojo una arista, se va formando de color rosado la arista de pliegue y de color morado la rasgadura. La rasgadura se conoce como el espacio o el corte que debe haber entre dos aristas que pertenecen a caras diferentes, ya que estamos hablando de chapa metálica. Podemos hacer un valor o podemos modificar el valor de tratamiento de esquinas, es decir, cómo queremos que estas interactúen, si quieren equidistantes, si una de ellas queremos que solape a la otra o obtengamos el comportamiento contrario, y podemos también trabajar o modificar el espesor a distancia de solapamiento. En este caso trabajaremos pues con la opción de esquinas abiertas, un factor K de 0.5 y un desahogo completamente rectangular, y de esta forma ya obtuvimos a partir de un sólido nuestra chapa. Vamos a verlo un poco más aplicado. Trabajemos pues con lo que vendría siendo el diseño de un bumper. El desafío en este momento es convertir este sólido completamente a chapa metálica. Como estrategia, vamos a trabajar con la mitad de la geometría. Aplicamos el mismo procedimiento, escogemos una cara fija, inmediatamente elegimos cada una de las aristas de unión. Muchas veces al hacer la selección, la previsualización se va a desaparecer, pero es un comportamiento normal del software, ya que lo que está haciendo él es ir calculando conforme elegimos arista tras arista cuál es el mejor despliegue o la mejor cobertura. Aceptamos nuestra operación, aplicamos una operación de simetría. Tip importante, si vamos a aplicar operación de simetría, la cara de referencia debe pertenecer a una cara plana de la chapa, y de esta manera y de forma rápida convertimos una geometría compleja en chapa metálica. Ya tenemos nuestro desarrollo y estaría listo para enviar directamente a planimetría y después a generar el DXF para producción. Ya hemos hablado de operaciones básicas, pliegue recubierto, conversión de sólido a chapa. Ahora hablemos un poco de las herramientas de conformados, que son muy clásicas en este tipo de diseños. SolidWorks trabaja las herramientas de conformado como operaciones de biblioteca. Están almacenadas en una carpeta específica de nuestra librería de diseño y cuenta con diferentes geometrías. Lo único que debemos hacer en este caso con un louver es arrastrar la geometría, ubicarla en la cara de trabajo y a partir de la pestaña posición vincularlo o indicarle cuál sería la posición más adecuada dependiendo de nuestra intención de diseño y dependiendo de la necesidad del producto. Una vez que nosotros aplicamos las posiciones adecuadas y aceptamos la operación, automáticamente nuestra chapa queda completamente deformada y a partir de una matriz lineal podemos replicar este resultado como el que observamos a continuación. Es una herramienta muy sencilla, muy simple, pero de mucho valor en algunos diseños de chapa metálica. Esto es hablando de solamente ingresar o trabajar con las herramientas que nos brinda el programa, pero ¿qué pasa si queremos personalizarla? Supongamos que vamos a trabajar o vamos a convertir esta geometría en una herramienta de conformado. Lo único que debemos hacer es escoger la cara respecto a la cual va a llegar el conformado de la pieza, elegir el elemento o la cara que queremos retirar, y en cuanto a posición de inserción, en este caso trabajaremos con el punto que nos brinda el programa. Una vez que tengamos pues nuestra chapa, nuestra geometría convertida, el color de las caras cambia, lo guardamos en una ubicación específica de nuestra biblioteca de diseño, ya estaría completamente lista para ser utilizada y la vamos a aplicar en esta hoja. Realizamos el mismo procedimiento que les mencioné en el video anterior. Aceptamos la operación y de esta manera ya tengo mis propias herramientas para hacer la deformación de la chapa. Hay una pregunta muy interesante antes de continuar
y sí me gustaría hacer hincapié en ella, y es la siguiente. Podemos en SolidWorks realizar el diseño de una pieza embutida y que luego esta calcule el material base, por ejemplo, un vaso. Es una pregunta muy buena. Es una pregunta muy buena. Muchos clientes la hacen, la respuesta es no. El software no tiene la capacidad de calcular el material embutido a partir del módulo de chapa metálica. Podemos hacer algunos estimados empleando las bondades que nos brinda la herramienta de desarrollo de superficies, pero para ello tenemos un partner Gold que se llama Logopress 3. A partir de ese partner que trabaja directamente dentro de SolidWorks, podemos realizar ese tipo de cálculos. Entonces, muchas gracias, Santiago, por esa pregunta que me parece muy importante. Vale. Ya pues en la parte de comunicación técnica, hablemos un poco de la planimetría. ¿Cómo se comporta SolidWorks en este entorno? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son, digamos, que las buenas prácticas? ¿O cómo se crea un plano de chapa metálica? El plano de chapa metálica se crea de la siguiente manera. Cuando trabajamos con este tipo de geometrías, hay una vista que se detalla y que pertenece pues a la chapa completamente desplegada. Y cuando insertamos esta vista, siempre nos aparecen anotaciones, por ejemplo, del tipo de pliegue que vamos a realizar, la información del radio de curvatura y la orientación, al igual que el ángulo. También, como ustedes pueden observar, las líneas punteadas aparecen de un color específico. Esto es configurable netamente desde las opciones del programa y podemos tener convenciones a la hora de trabajar con vistas aplanadas con nuestras líneas de pliegue. En mi caso, tomé que los pliegues que fueran en la dirección hacia abajo tuvieran un color rojo, ¿vale? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Asimismo, absolutamente todo se ha colocado con una convención. En este caso, pues, los que vendrían siendo nuestras herramientas de conformado tienen un color naranja y están bastante específicas en la vista que vamos a trabajar. Vamos a organizar un poco lo que son nuestros pliegues utilizando una tabla de pliegues. Solamente debemos escoger la vista respecto a la que la vamos a aplicar e inmediatamente las anotaciones de pliegue pasan a ser reemplazadas por anotaciones de letra y estas pasan a ser tabuladas como lo vemos en la parte derecha. La etiqueta, la dirección, el ángulo y el radio interior. De esta manera funciona mucho la comunicación técnica, ya que no vamos a tener tan abarrotada nuestra vista y no va a estar tan llena de información. Y la persona que se encarga pues de la fabricación de la misma va a poder entender un poco más el plano. En cuanto a la tabla de punzones, bueno, ¿qué significa eso? Es la ubicación espacial de todas las herramientas de conformado que nosotros acabamos de ingresar. Colocamos un punto de referencia, escogemos la cara sobre la cual trabajamos, inmediatamente se crean diferentes anotaciones para cada uno de los elementos y estos son organizados como se muestra a continuación. Tenemos la etiqueta, la ubicación espacial y el ángulo como tal en el cual vamos a trabajar. Por último, tenemos la información técnica de la chapa metálica. En esta tabla, que es muy sutil y muy sencilla, encontramos valores o información como la fibra neutra de pliegue, el radio de pliegue, el espesor de la chapa metálica y demás propiedades que son importantes a la hora de mandar a fabricar. Y para que la persona que va a realizar este trabajo tenga un concepto, un espaciamiento o una ubicación espacial de cómo ir plegada la chapa, le ingresamos una vista en 3D con la chapa completamente plegada. De esta manera rápida y sencilla podemos convertir o transformar todo ese diseño que acabamos de realizar en un plano 2D que puede ser mandado directamente a la fabricación. Este ejemplo hablando de forma general. Me gustaría hacer un énfasis que me parece importante detallar. La tabla de información de chapa metálica no es una tabla que venga inmersa dentro de SolidWorks.
debe ser creada y personalizada por cada uno de los usuarios, ¿vale? Con esta última geometría, con este último video, ya hemos culminado con los criterios básicos de chapa metálica. Vamos a hablar un poquito de una situación puntual que me pareció interesante compartir con ustedes, y es el trabajo de la intersección de tubos, sobre todo en chapa metálica y en el desarrollo de los mismos. En muchas ocasiones, muchas situaciones tenemos el reto de hallar el desarrollo adecuado y su desarrollo real de la intersección de tubos. Con el uso de diferentes operaciones de SolidWorks, incluyendo las de chapa metálica y la vinculación pues, de tablas de diseño, podemos automatizar este tipo de situaciones en la cual, colocando un nombre respectivo de la configuración e ingresando unos cuantos datos, en este caso pues el diámetro del tubo vertical, la inclinación del tubo a interceptar y el diámetro de dicho tubo, nuestro diseño automáticamente cambia, se crea la configuración y podemos comenzar a variar, dependiendo de nuestra situación, la geometría que nosotros queremos obtener. Vamos a pasar a la opción más común, que es la boca de pescado. Clic derecho sobre la operación, desplegar e inmediatamente exportar a EXF. ¿Qué es esto? Estamos convirtiendo esa chapa desplegada en un formato común de las herramientas de plegado o las herramientas de corte, y esta es la previsualización de lo que nosotros podemos obtener. Esta operación puede ser aplicada para todos y cada uno de los modelos que nosotros realicemos dentro del entorno de chapa metálica, y como ustedes pueden ver, la exportación es de forma rápida y sencilla. Con lo anterior, o con el bonus que les acabo de mencionar, ya culminamos lo que vendría siendo la forma en que nosotros creamos chapas metálicas dentro de SolidWorks. Algo muy sencillo y para concluir es lo siguiente. Traigo mucho a colación el tema que hablamos con Oscar, y es la intención de diseño. No solamente es vital para el módulo o el diseño de chapa metálica, sino para todos los módulos que trabajamos dentro de SolidWorks. Ahora, el factor K, un factor importante que impacta de forma muy agresiva el desarrollo de nuestras geometrías de chapa metálica, y que prácticamente nos condiciona el tamaño completo, el tamaño real de la hoja que nosotros debemos trabajar. Entonces, este factor es siempre muy importante tenerlo en cuenta. Como ustedes pudieron observar, la versatilidad que tenemos con las operaciones de chapa metálica permite crear N cantidad de geometrías, muchas variaciones, y lo más importante es que son geometrías sencillas o que pueden ser creadas de forma rápida y fácil. Y a partir de los planos creados podemos incluir información detallada específica que va a facilitar mucho el compartir esa información, el pasarla directamente a producción, y que estos cuenten con las herramientas adecuadas para poder realizar el diseño o la construcción de nuestra geometría. Con esto llegamos a la finalización de mi habla, por así decirlo, de lo que tenía que explicarle. Y viene la parte más importante, y es la discusión de conceptos que acabo de tener con ustedes en la sección de preguntas. Entonces, ya comienzo a leerlos y uno a uno las iré respondiendo. Primera pregunta, que es de Camilo. ¿Cómo se obtiene el parámetro de factor K? El parámetro de factor K se obtiene de forma experimental. El factor K depende del espesor del material, de la composición química del material o del material mismo, para verlo más sencillo, de la herramienta de plegado, de la fuerza de plegado, de la orientación, del ángulo, del radio. Depende de muchos factores. Tiene muchas variables en juego para determinar una sola cantidad, y que nos permite determinar el factor K adecuado para la construcción de ese tipo de geometrías. Entonces, es un factor experimental que puede ser encontrado muchas veces aproximados en la literatura, pero ya depende pues de cada usuario, ya depende de cada persona que realice este tipo de geometrías, si se amolda o no se amolda
a la construcción del diseño de chapa metálica. Buenos días, consulta. ¿Puedo en SolidWorks simular polvos en tubería? Ok. El material particulado no es válido, a pesar de que no pertenece a la pregunta al módulo, pero el material particulado, tratado como fluido, no es aplicable dentro de SolidWorks. Puedes hacer una mezcla entre un fluido y un estudio de partículas, sin embargo, no va a ser tan preciso como lo que buscas en tu situación actual, que es simular netamente el flujo de harina. Pregunta Mónica, ¿es posible obtener la grabación de la presentación para retomar el tema? Sí, sí lo puedes hacer. Le envías un correo pues al distribuidor de tu país y le puedes solicitar completamente la grabación. Pregunta, lo hace Carlos Villalba. ¿Los planos en los pliegues recubiertos deben ser paralelos sí o sí? No. Lo que no pueden ser es completamente perpendiculares, pero pueden tener cierto grado de inclinación. Además, si de pronto lo que tú intentas es hacer un cono truncado, que es como el ejemplo que en este momento se me viene a la cabeza, lo que puedes hacer es trabajar con los planos de los perfiles completamente paralelos y después realizar el corte al ángulo que tú necesites. ¿Vale? Esa es una pregunta técnica que me parece muy interesante. El resumen de la pregunta es la siguiente. La persona que me preguntó me indica que cuando modificaba las operaciones de chapa metálica, ya tenía todo completamente configurado, el diseño 3D y la creación de archivos. Cuando realizaba la modificación y desplegaba la chapa, al pasar al entorno de archivos, eh, al pasar al entorno de planimetría, todas las vistas aparecían desplegadas. Resulta que la opción u operación desplegar, si se deja completamente activa, va a afectar a todas las vistas, ya que es la desupresión de una operación global. Esa es la razón por la cual muchas veces cuando nosotros realizamos diseños de chapa metálica, en la última parte aparece una carpeta completamente desactivada que se llama desplegar y tenemos una opción de activarla o desactivarla. Cada vez que tengan ese tipo de situaciones, cerciórense o garanticen que la opción desplegar no está activa porque de esta manera va a afectar a todas las demás vistas de sus planos. Pregunta, para acotar las dimensiones en la chapa anterior, ¿se debe hacer una nueva hoja? Depende, bueno, estoy asumiendo que esa pregunta tuvo que haber sido en la parte de planimetría, sí, por la hora de pregunta. Depende de tu intención. Por ejemplo, en mi caso, yo crearía dos hojas. La primera hoja es la que tiene toda la información de los pliegues y la segunda hoja es la que tiene toda la información de los cortes. Así no voy a abarrotar de mucha información una sola hoja y puedo distribuir mucho mejor la información para que la persona que lo va a trabajar tenga una mejor comprensión. El desarrollo de piezas esféricas, se puede obtener el desarrollo, sin embargo, hay que hacer una serie de configuraciones para que el programa pueda reconocer una superficie completamente continua y pues pueda reconocer un punto fijo para hacer el despliegue. Luego de realizar un ensamble de chapas, podemos realizar estudios, por ejemplo, un estudio de flujo, lo puedes hacer completamente y me gusta que que hagan ese tipo de preguntas. Lo pueden hacer completamente. Recordemos que la versatilidad de SolidWorks es integración entre módulos de trabajo. Más allá de que hagamos una superficie, que hagamos una chapa, que hagamos un elemento completamente sólido como un prisma, estos pueden ser vinculados en cualquier entorno de trabajo de la herramienta, sobre todo de simulación. Podemos hacer en las chapas metálicas carga estática, carga dinámica, cargas de viento, estudios no lineales, podemos hacer estudios de diseño, ¿vale? Entonces sí es muy compatible con cualquier módulo de simulación. ¿Cómo harías una transición con los croquis en planos no paralelos?
Sería a través de un pliegue guiado por sería a través de un pliegue barrido. Es otra de las operaciones que se puede realizar en este entorno. En esta presentación no lo expliqué porque es un tema un poco más avanzado, pero es una forma de hacerlo. ¿Qué tan buena es la precisión de la chapa desplegada de SolidWorks para poder hacer el herramental, es decir, el troquel, y que sea bien confiable? Buenísimo. La precisión no depende solamente del despliegue de la chapa, porque es un programa en el cual nosotros ingresamos parámetros. El despliegue como tal depende del factor K o de los parámetros de fibra neutra de pliegue. En ese tipo de casos, cuando queremos hacer un despliegue y a partir de ese despliegue realizar un herramental, es preciso realizar pruebas experimentales. Iniciar pues con un modelo o con un herramental básico o inicial, hacer el respectivo proceso de pliegue e ir modificando el factor más adecuado o incluso el espesor de la chapa para obtener la geometría que nosotros requerimos. José, y lo voy a leer en voz alta. Siempre la herramienta de dibujo son importantes, pero la fabricación es mucho más importante, ya que hay que tomar muy en cuenta que hay plegadoras que no realizan pliegues, por ejemplo, de radios de 1 milímetro, y puede conllevar al daño de la chapa metálica. Y tiene toda la razón, José. Muchas veces al de realizar este tipo de diseños, queremos que este se amolde mucho a la necesidad del cliente o de nuestra empresa, pero no tenemos en cuenta también la necesidad y la capacidad que tienen nuestras máquinas plegadoras, y por ende muchas veces el resultado obtenido o queda mal, se daña o se desperdicia muchísimo material. Ese aporte está muy, muy bueno. Muchas gracias, José. Los invito a que nos preguntemos, bueno, primero, ¿qué sigue? ¿Qué se debe realizar? La próxima semana, el 19 de mayo, estaremos con el ingeniero Alan Centeno, de Distribuidor de México, DMD, y nos estará hablando de un tema muy importante, el cual es Toolbox, el manual perdido. Ahí podremos hablar, o él nos va a explicar cómo funciona la caja de herramientas de SolidWorks, cómo se automatizan ciertos procesos, cómo obtener la información más adecuada, cómo vincularla en archivos de pieza, en ensambles o incluso en nuestras tablas de material. Es un webinar muy interesante. El proceso de inscripción es el mismo que realizaron para el que están asistiendo. Y nada, los esperamos completamente para el próximo webinar. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, estos son los contactos a los cuales me pueden escribir. En caso tal de que me escribas fuera de Colombia, no hay ningún problema. Vamos a redirigir esta información, estos correos, a los respectivos bares de cada país. También los invito a que nos sigan en las redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook y LinkedIn. Publicamos contenido semanal. Y nada, resta agradecerles muchísimo su participación, muchísimo la asistencia. De verdad, espero que les haya sido de mucho provecho este webinar, que hayan aprendido algo, que hayan quedado con mucha más curiosidad en este módulo. Y cualquier inquietud, cualquier información, tiene mi contacto, así que los estaré esperando para resolver cualquier duda. Gracias.